Ahora, bueno, adentrándonos en el tema de hoy, ¿podrías decirnos primero en general eh, cuál es la enseñanza de la iglesia en general, principios generales sobre la participación de los cristianos en la vida social? Bien, ahí es donde ciertamente hay que meterse en una cuestión que es ya de tipo coyuntural. Es decir, vamos a hablar de lo que la Iglesia enseña hoy, que es evidente que hoy, donde la mayor parte de nuestras sociedades tienen un sistema, por ejemplo, de funcionamiento de democracia constitucional, en algunos casos se llama democracia liberal, en otros, como uno lo quiera llamar, pero todos entendemos más o menos cómo está la cosa. La Iglesia ha dado una serie de indicaciones para este contexto, que a lo mejor, si estuviéramos en el tiempo de que había reyes cristianos y había países, por ejemplo, confesionalmente cristianos, donde pues a lo mejor no había libertad religiosa, por ejemplo, pues habría otra enseñanza, ¿no? Porque ya digo, manteniéndose los principios está. Entonces, yo ahí me referiría como documento fundamental que un cristiano que quiera formarse puede leer, y además es breve y asequible, a la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Si lo buscan así, buscan conducta de los católicos en la vida política, así algo breve, rápidamente van a encontrar un enlace a la página oficial del Vaticano y aparecerá un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora se llama Dicasterio para la Doctrina de la Fe, le han cambiado el nombre. Antiguamente, Santo Oficio. Bueno, pues siendo prefecto de este dicasterio el cardenal Ratzinger, el año 2002, pontificado de Juan Pablo II, se hizo esta nota doctrinal que, bueno, hoy en día no hay nada semejante, digamos, con la claridad y la precisión con la que se enseña. Dice un hombre, pero este no es un documento de un papa, porque aunque luego Ratzinger sería papa, en este momento no lo era. Bueno, pues los documentos de ciertas congregaciones, como la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un momento dado se presentan al Papa y el Papa, si quiere, las hace suyas. Y aunque el emisor del documento sigue siendo este dicasterio, al final aparece una notita, que lo dice en esta en concreto, lo tengo delante por eso lo leo. El sumo pontífice Juan Pablo II, en la audiencia del 21 de noviembre de 2002, ha aprobado la presente nota, decidida en la sesión ordinaria de esta congregación y ha ordenado que sea publicada. Cuando hace esto, esta nota aparece en el boletín oficial de la Santa Sede, que se llama Acta Apostolicae Sedis, y ahí se puede leer como magisterio de la Iglesia, insisto, siendo que es de una congregación. Bueno, entonces, aquí, bueno, pues va a dar una serie de orientaciones, en principio muy generales, diciendo, pues lo que hemos dicho. Por ejemplo, dice, el compromiso del cristiano en el mundo, en 2000 años de historia, se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Está diciendo, los cristianos han estado metidos en políticas. En política se ha hablado se habla de santos que se han dedicado a la actividad política, entre ellos el patrón de los políticos, que es Santo Tomás Moro, ¿no? Por ejemplo. Y en fin, bueno, va diciendo distintas cosas y cómo la Iglesia ha ido enseñando, ¿no? Ahora dice, segundo punto, algunos puntos críticos en el actual debate cultural y político. Por eso está diciendo, esto es para ahora. A lo mejor no, estas cosas no valdrían exactamente igual o no se podrían decir exactamente de la misma manera hace 500 años, pero ahora estamos en esas, ¿no? Y por eso dice, ¿qué está sucediendo? Dice, por ejemplo, hay un relativismo cultural. Esto es un problema. Algunos dicen que la democracia, que en principio, y en esta nota aparece, bueno, como forma de gobierno, no como principio del gobierno, que esta precisión es importante, es decir, no como aquello que determina lo que está bien y lo que está mal, o lo que se debe hacer o no, sino como la forma en la que se organiza el gobierno, que se eligen a los gobernantes o se gestionan las instituciones. Ese tipo de, esa democracia, digo, la de que es como forma de gobierno, no está mal. Incluso algunos podrían decir, es buena en la medida que permite que las personas se involucren en la acción política. Pero, claro, esto desde el punto de vista teórico. En la práctica, pues ya vemos lo que pasa muchas veces, que la gente reduce la democracia a votar, ¿no? Y entonces se acaba el asunto, ¿no? Pero claro, algunos han dicho, entre ellos, por ejemplo, pienso en España, un famoso gobernante dijo que el relativismo es la esencia de la democracia. Esto es terrorífico, porque efectivamente ahí se pasaría la democracia como principio del gobierno. En principio nada es ni bueno ni malo, ni nadie tiene por qué decir si algo es bueno o malo, y luego la democracia en cuanto a sus instituciones determinaría lo que hay que hacer, porque lo que pasa, y esto lo han denunciado los papas, sobre todo Juan Pablo II ya, pero mucho más todavía si uno quiere Benedicto XVI,
este concepto, esto que es el relativismo como esencia de la democracia, acaba en una dictadura. Él llamaba la dictadura del relativismo. Cuando eliminamos la verdad, el bien, la justicia, lo que queda es la pura voluntad. La pura voluntad expresada a veces en forma de votaciones o a veces en forma de corrupción política o en forma de poderes económicos que determinan las cosas de forma tiránica, de forma dictatorial. Entonces, mal asunto de que esta idea del relativismo se abra camino. Y ahora bien, sí que hay, reconoce el Papa, y esto es muy importante, una legítima libertad de los ciudadanos católicos para elegir. Voy leyendo más o menos lo que dice. Entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, que yo creo que este tema habrás hablado, Padre Juan, pero a lo mejor se puede decir algo más, aquella forma que, según el propio criterio, se conforma mejor a las exigencias del bien común. Es decir, la idea sería que caben distintas maneras de cómo gestionar un país, de cómo gobernar una comunidad, de cómo orientarse. La idea es que todas las que se propusieran tuvieran, pues eso, fueran, digamos, coherentes con la fe y con la ley moral natural, ¿no? Ojo, que son cosas distintas. Una cosa es la ley moral natural, otra cosa es la fe, que va más allá de la ley moral natural. Y el católico, entonces, de las distintas maneras que fueran compatibles, no tiene por qué haber una sola, esto nos está diciendo, no hay una sola forma de política católica, uno pudiera elegir. ¿Qué es lo que sucede lamentablemente, frecuentemente? Que en muchos sitios no encontramos, de las muchas opciones que hay, ninguna que sea compatible con la fe y con la ley moral natural. Y esto posiblemente es por culpa de nosotros mismos, de los católicos, que habiendo sido mayoría sociológica, porque ahora ya estamos quizá de capa caída en muchísimos países, no hemos sido capaces de poner estas opciones como algo posible, ¿no? Entonces, esto sería la cuestión. Y luego más adelante, ya me saltó bastante del documento, va a llegar un párrafo al final del punto 4 que a mí me parece fundamental y que, si quieres, ahora poco a poco podemos ir destacándolo, donde habla de que, bien, ¿cuáles son estos principios morales? Hemos hablado de ley moral natural. ¿Cuáles son estos principios morales que no admiten ningún tipo de compromiso? Porque, claro, decimos, hombre, es que vivimos en sociedades que no son católicas. Entonces, eso que pretendamos que un partido político defienda la fe, pues a lo mejor, oye, sería lo ideal. Pero resulta que muchos cristianos que quieran participar en política, por ejemplo, eligiendo sus gobernantes o incluso metiéndose en un partido político, cosa que no se puede censurar, a mí me parece que está bien, dirán, ¿en cuál me meto? Si es que resulta que ninguno está de acuerdo con la fe. Dice, hombre, pues al menos, dice la Iglesia, al menos que guarden la ley moral natural. Porque es verdad que la fe no se puede imponer. Eso es cierto. La fe es un acto libre de la inteligencia movida por la voluntad y por la gracia. Pero la ley moral natural está al alcance de cualquier persona y por lo tanto esa sí se puede exigir. Y se puede defender sin argumentos de la Biblia, sin argumentos religiosos, ¿verdad? La ley moral natural se puede defender. Vale, pues los principios. Venga, para ir rápidamente. En la carta que hemos dicho de los católicos en la vida política, aparecen, digo, al final del punto 4, unas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables. Entonces las vamos viendo poco a poco, que corresponden en parte con los principios que se llaman de la doctrina social de la Iglesia. Una primera, dice, la que concierne al bien integral de la persona, lo que se ha llamado la dignidad humana. Esto como principio de la doctrina social de la Iglesia, el primer principio de la dignidad del ser humano. Entonces dice aquí, las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia, gracias a Dios, YouTube ya nos deja decir aborto, que no sé si has visto las nuevas guías que han sacado, han dicho que van a ser más buenos con los que hablen en contra del aborto, que antes nos daban mucho y han prometido que van a ser más buenos. Veremos a ver. Esperemos. Pero bueno, sí, eso dicen, ¿no? Luego, en fin, las empresas tienen esto que como buscan el interés, a veces, pues eso, a veces hasta hacen cosas buenas aunque sea por motivos malos. Entonces, dicen aborto de eutanasia, dice aquí que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima, que esto en otro programa se puede hablar con más tranquilidad porque son temas interesantes, que deben tutelar el derecho primario a la vida desde su concepción hasta su término natural. Miremos cómo se pone. Entonces, vamos a decir así, el respeto a la vida, que esto, ¿por qué? Porque hay una formulación más concretita que la tienen en una carta que se llama Sacramentum Caritatis, ¿vale? En Sacramentum Caritatis, número 83,
el Papa Benedicto XVI, ahora sí, habla de unos principios de la vida social que no son negociables, y entonces dice esto mismo, para que vean que está unido, pero resumidito. Y ahí dice, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Exactamente lo mismo. Es decir, el ser humano debe ser protegido desde que es concebido, y por lo tanto está marcando un momento temporal claro, es decir, la unión de los dos gametos humanos en un embrión humano, esa es la concepción, hasta la muerte natural. Cuando uno pues, se muere y se muere sin que alguien lo haya matado, sin que alguien haya hecho una acción de matarle, ¿no? Que sería, en este caso digo porque algunos justifican la eutanasia, ¿no? Pero la eutanasia es una acción inmoral porque supone matar a otro ser humano inocente, y esto no está bien. Y luego dice que hay que cuidar también al ser en estado embrionario, importante, ¿no? Porque, claro, a veces ya sabemos que en esto se ha hablado algunas veces con el tema de los embriones y todo eso, pues hay que cuidarlos, no se pueden utilizar para experimentación médica, no se pueden vender, no se pueden hacer estas cosas, ¿no? Primer principio. Yo no sé si padre, ¿quieres decir alguna cosa? No, nada más estamos se entiende bien, ¿no? No negociables, ¿verdad? O sea, un católico no puede desear un orden en el que no se respete la vida de todos, desde la concepción hasta la muerte natural. Padre Juan, estamos en principios que no son los de la fe, porque la fe podría hablar de otra cosa. Estos son de la ley natural. Ley natural. Son principios que todo hombre puede entender y que para defenderlos, como hemos dicho, no hace falta la Biblia, aunque con la Biblia los vamos a defender mejor, pero para reconocer la Biblia no lo usamos la razón. Todo ser humano tiene dignidad y tiene que ser respetado desde nacimiento, desde la concepción, perdón, hasta la muerte natural. Y ojo, importante, porque ahí nos acusan, es que los católicos solamente se preocupan de los niños hasta que han nacido y luego los olvidan. Bueno, esa acusación difícilmente puede ser más injusta. Esto no es verdad. Evidentemente, cuando hablamos de esto estamos hablando de los dos puntos que marcan los extremos. Todo lo que hay entre medias también hace que se reconozca la dignidad, y por eso la Iglesia condena la discriminación injusta, porque hay discriminaciones buenas, no todos somos iguales, y a lo mejor, yo qué sé, pues uno puede decir que me viene a operar del páncreas un señor que no es médico y digo, yo le discrimino, digo, usted estudia medicina si me quiere operar, que decir, que eso se llama discriminar también, pero es una discriminación justa, está basada en el objetivo, en cosas que tienen que ver con un bien y con una cosa medible, ¿no? No estamos hablando de la discriminación injusta, por ejemplo, porque alguno dirá, ¿ves? Y si luego ese niño resulta que es homosexual, entonces lo vais a despreciar. No, hermano, la Iglesia dice que no se puede despreciar a los homosexuales. Dice que no se les debe someter a discriminaciones injustas, lo dice el catecismo. Dice, entonces los pobres no vais a acordaros de ellos. No, claro que sí, porque la Iglesia es la institución que más ha hecho a favor de los pobres. Es más, la Iglesia tiene orfanatos, tiene hospitales, claro, tiene escuelas, tiene casas para ancianos. O sea, es claro que la Iglesia con su acción demuestra su interés por toda la vida humana, toda vida humana. Entonces, segundo principio sería la familia, ¿no? Leo la breve, digamos, el que aparece en Sacramentum Caritatis, dice la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, o varón y mujer, que me gusta a mí más decir, porque hombre es un término confuso en cuanto que designa la especie humana. Entonces, varón y mujer, mucho más claro, ¿no? Esto aparece también en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dice familia fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto, con toda precisión, está clarísimo, y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio. Hay muchos católicos que se creen que el divorcio es bueno. El divorcio, dice el Vaticano II, que es una peste, que es una epidemia. Yo creo que las pestes y la epidemia no son cosas buenas, ¿eh? Lo mismo que el aborto es un crimen abominable, el divorcio es una peste, es una epidemia. Bueno, pues entonces dice, como principio de moral, dicen, la familia tiene que ser la base de la sociedad, porque el ser humano no es un individuo aislado, esto es clarísimo. No podemos hacer nada nosotros mismos. El ser humano nace en familia y la familia tiene que ser reconocida. Ojo, porque esto es un problema. Resulta que muchos dicen, no, pues que el Estado, ¿no? El poder político, pues tiene que defender a la familia. Bueno, sí, pero por lo menos que no la ataque, quiero decir, porque dicen, no, pero claro, entonces, esto es muy gracioso. Algunos dicen, no, es que nosotros defendemos más a la familia porque defendemos que haya muchos modelos de familia. Exactamente. Modelos de familia. Eso es.
Y claro, dice, no, nosotros más todavía, porque los católicos solo defienden uno, nosotros defendemos 1000, y como defendemos 1000, somos mejores, ¿no? Esto lo Ajá. suelen decir. Y claro, dice, no, pero es que eso no es la familia está fundada en el matrimonio monogámico. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una familia, pues yo qué sé, por ejemplo, que ha perdido al papá o a la mamá, o que ha habido un problema matrimonial, que efectivamente puede haberlo, y en algunas causas justas se puede hacer la separación, no el divorcio no existe, pero la separación matrimonial, ¿no? Eh, ¿Qué sucede ahí? Ya no hay familia. Hombre, es una familia que claramente tiene algún tipo de defecto. Quiere decir, defecto no es que sea, es un mal, es como el que dice, pues yo qué sé, pues si tengo una enfermedad o tengo un mal, me falta algo, porque entendemos cuál es el modelo, y si no se llega a eso, si falta algo, pues evidentemente es una falta, claro, que lo que uno puede decir es que, imagínate, un ser humano le falta una pierna, pues sigue siendo un ser humano, pero no deja de faltarle una pierna. Pero si nosotros pensamos que por eso entonces todos los seres humanos tienen que estar definidos como a los que solamente tienen una pierna, no estamos adecuándonos a la realidad. Que haya familias que tienen estos problemas no quieren decir que la familia sea eso. Es una familia a la que claramente le falta algo. Pero claro, esto entendido en el primer principio, en la defensa de la dignidad humana, claramente vemos que todas las personas están llamadas a tener reconocida su dignidad. Y oye, si viene una familia que tiene estos problemas, pues también. Y ahí hay que cuidarles, hay que buscar que tengan educación y que puedan vivir. Pero lo que pasa es que muchas veces nuestros gobiernos lo que hacen es atacar a la familia. Promover estas distintas formas de familia equivale a un ataque a la familia, porque la familia de verdad es la fundada en el matrimonio. Y si equiparamos cosas... en el fondo es como, por ejemplo, cuando se dice, hombre, porque demos derechos humanos a los animales, no le estamos quitando derechos humanos a los hombres. Pues claro que sí. Porque si decimos que somos iguales que los animales no van a ser como nosotros, pues no les va a salir el uso de razón porque lo digamos. Quiere decir que tú a los demás les estás tratando como si fueran animales. Le estás rebajando a lo que es superior a lo que es inferior. Y entonces, si decimos que todas las familias, de cualquier manera, pues si son dos mamás o dos papás, ¿no? Como dicen ahora en los cuentos para los niños para pervertirles, es lo mismo, pues oye, ¿qué culpa tendrá la niña o el niño que vive en esa situación? Pues ninguna. Los padres a lo mejor sí tienen culpa, claro. Pero estamos rebajando la dignidad de la familia a algo menor. Y hay una cosa muy importante. De esto, bueno, voy a decir, a la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal. No puede haber una equiparación, no se puede decir que algo que no responda a esto, matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto, por lo tanto abiertos a la vida, porque es la única manera de engendrar, es que haya varón y mujer, no pueden recibir equiparación. No se puede decir que algo es un matrimonio que no responde a esto. Dice, ni pueden recibir en cuanto tales reconocimiento legal. Entonces, claro, si alguien trae un proyecto, un gobierno que trae un proyecto, un partido de reconocimiento legal o de equiparación, las dos cosas estarían mal, de este tipo de realidades, como si fueran una familia, entonces, oiga, pues no hay que decir que no. Claro, uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa con los que viven esta situación? No sé. Bueno, pues es que, como se ha demostrado una y mil veces, hay muchas maneras de hacer que nadie sufra una discriminación injusta, que hemos dicho que está mal, pues, sin necesidad de que se diga que todos sean matrimonios o que todos sean familias. No, mire usted. Bueno, de aquí surge un siguiente principio: la libertad de la educación de los hijos, que corresponde a los padres. Los padres tienen el derecho, lo hemos dicho antes, de determinar la educación de sus hijos, y es un derecho inalienable. Y además, en concreto, otros a lo mejor no, pero sí viene en la Declaración de los Derechos Humanos, que aunque, bueno, pues como origen, como con, digamos, determinación de esta declaración no nos guste mucho, porque los derechos no surgen porque haya gente que los vote, sino que son de la naturaleza. Pero bueno, en el contenido material podemos estar de acuerdo, en este podemos estar de acuerdo. Entonces, no vale que uno diga que reconoce los derechos humanos y que luego diga que el Estado es el que tiene el derecho de educar a los hijos y lo hace como le dé la gana. No, eso no se puede hacer. Bueno, Sacramentum Caritatis habla de la libertad de educación de los hijos, ¿vale? Que obviamente, sobre todo, se entiende en el campo moral y religioso. Los hijos tienen el derecho de elegir la educación moral y religiosa de los hijos. Los padres tienen el derecho de elegir la libertad moral y religiosa de los hijos. Claro, esto muchas veces será imposible cuando tenemos sistemas de educación pública. Y la Iglesia, pues hoy dice que la educación debe ser universal, es decir, todo el mundo debe tener acceso a la educación, pero ¿qué pasa? Que cuando el Estado a veces dice, no, pero yo voy a poner los colegios, ya, pero si los colegios son tuyos, pues resulta que vas a educar a los niños como tú quieras.
Y la Iglesia, ¿qué pasa? Que siempre ha tenido colegios y que han hecho muchos gobiernos, muchas formas de gobierno laicistas, quitarles la educación a la Iglesia. Y esto en el siglo XIX, con los el liberalismo, por ejemplo, las revoluciones liberales de tantos países, en Francia, por ejemplo, en España, en tantos sitios, lo primero que se hacía era quitarle los colegios a la Iglesia. Entonces, importante. Luego hay que defender eso, libertad de educación. Ojo, que esto tiene su riesgo, lo dice León XIII, porque esto también se puede utilizar para el mal. Entonces, y pragmáticamente, lo dice así León XIII, en la situación actual podríamos decir, mira, que tú eres comunista, pues educa a tus hijos en el comunismo. Oye, allá tú, ¿no? Allá tú. Pero déjame a mí educar a los míos. Que uno dirá, que es que eso no está bien porque no hay libertad para el error, ya lo sabemos. Pero pragmáticamente, y esto, insisto, está reconocido en la Libertas de León XIII, y es doctrina de la Iglesia, pragmáticamente se puede hacer así. Decimos, oye, que quieras sus colegios, que tú quieres un colegio LB, que tú, que IPU Plus y no sé qué, pues lo haces con un arcoíris y con tus cositas. Porque la situación que tenemos ahora es que todos los colegios son así. Y los católicos se ven forzados a llevar a sus hijos a esos colegios. Y está mal. ¿Bien? Yo creo que está claro, ¿no? Sí, sí, Última sí. cuestión que viene. Dice aquí, la promoción del bien común en todas sus formas. El otro está más desarrollado, y yo creo que puede venir bien para que se entienda algunas cosas que hemos dicho, dice, se debe pensar en la tutela social de los menores, la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud, por ejemplo, la droga, la explotación de la prostitución, tráfico de niños, recordamos siempre pues ese fenómeno que está surgiendo en torno a la película Sound of Freedom, yo creo tanto ha pegado, ¿no? en América y que ahora la traen a España, donde aparece esta idea, este tema del tráfico de niños que ponerlo encima, ¿no? Pues esto hay que luchar contra ello, dice aquí, ¿no? Dice, no puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y al desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, ¿no? El respeto de la justicia social, el principio de solidaridad humana y de subsidiariedad. Esto sería posiblemente muy largo explicarlo, ¿vale? Pero sería una economía que busque el bien de la persona, ¿no? Esto no quiere decir que tenga que haber éxito económico, pues a veces pueden salir las cosas mal, puede haber crisis, pero la idea es que el orden económico se rija por unos principios morales. Ahí cabe mucha libertad. Yo, por ejemplo, tengo una idea económica más donde me parece que la libertad económica, la libertad de mercado es mejor, pero eso es mi opinión. Hay algunos que optarán por una planificación de la economía. Bueno, en tanto en cuanto todo eso, yo lo defiendo como mejor para el bien de la persona y para el bien común. Mientras sea realmente con esa idea, pues siempre será posible. Bueno, entonces, estos principios, lo que decíamos, para terminar, o para rematar esta idea, serían los que todas las opciones políticas deberían reconocer para un católico poder involucrarse o apoyarlas en el caso del voto. La idea sería, no es que haya un partido que fuera el partido católico, por ejemplo, en un país que tuviera estas cosas, no. Lo que nosotros pedimos, y es lo que habría que conseguir, es que todos los partidos que hubiera reconocieran estos principios porque son de ley natural, no son específicamente católicos. Y luego, oye, pues que en esa pluralidad justa, pues que unos, por ejemplo, tienden más, como hemos dicho, hacia la planificación económica, la colectivización, o les gusta, yo que sé, dar más ayuda social, lo que sea, bueno, pues que lo propongan. Y otros a lo mejor dicen, no, pues mira, es mejor que la gente pues sea más responsable con sus elecciones, que no vengamos a luego poner, no sé, tiritas cuando uno hace algo mal y por lo tanto, bueno, pues tiene más libertad religiosa, más libertad de empresa, lo que sea, que dentro del orden legítimo, pues que proponga eso. Unos a lo mejor querrán tener políticas, esto es muy curioso, en los países europeos esto pasa ahora, de fronteras abiertas y decir, mira, pues la inmigración es necesaria y es buena, no tiene por qué ser mala, en tanto en cuanto esté ordenada al bien común y por lo tanto quien quiera venir a trabajar, que venga a trabajar, nosotros le vamos a dejar trabajar y que venga a trabajar y hacer el bien. Si viene a hacer el mal o a delinquir, a su casa, por ejemplo, porque ahí sí que no sería negociable porque estaría en contra del bien común. Y otros dicen, no, hay que cerrar las fronteras porque, bueno, hay problemas culturales, hay el hecho a lo mejor de que el trabajo, por ejemplo, tiene que estar regulado porque sean más planificadores y dicen, tenemos que coger solamente a la gente que necesitemos para trabajar y ya los demás que se queden en la puerta. Bueno, pues también es legítimo, ¿eh? No hay por qué estar a favor de la inmigración indiscriminada, esto no dice en ningún sitio, ¿no? Y la idea sería que entonces libremente pudiéramos elegir. Tenemos, lamentablemente, en algunos países, con suerte, sale alguna fuerza política, es decir, en la que estos principios se respeten. Y entonces creamos un problema. ¿Qué tiene que hacer el católico? Porque a lo mejor dice,
Vamos a poner el caso. Que surge una opción así y uno dice, pero es que a mí no me gusta porque el que lleva esa opción, el que se presenta de candidato o lo que sea, pues es de un equipo de fútbol distinto que el mío. Y como yo soy mucho de, yo qué sé, pues, por ejemplo, yo soy del Atleti, del Atlético de Madrid, por ejemplo, y resulta que el líder de esa formación política es del Real Madrid, que es nuestro enemigo. Por ejemplo, el Pater Góngora, de la tertulia nuestra, es del Real Madrid. Somos eternos rivales, claro, por supuesto, ¿no? Aunque ellos nos hacen de menos siempre, pero el último partido se lo hemos ganado y entonces hemos disfrutado mucho con cómo se hacían las víctimas y tal, porque no están acostumbrados a perder. Entonces dice, ¿yo cómo voy a votar a alguien que sea del Real Madrid? No puede ser. Hombre, pues, a ver, hay que tener un poco de orden de prioridades, ¿no? No parece justo. Si la única opción política que cumple esto es una, que ahora yo voy a decir, pues, pero no te voy a votar porque no me gusta de qué equipo de fútbol eres. ¿No? Me estoy poniendo un ejemplo muy tonto para entender que lo que sea fuera de estos principios fundamentales es opinable. Y por lo tanto no debería ser, en mi opinión, algo que determine el voto. Debería hacerlo, lo que determine el voto, lo opinable, cuando hay distintas opciones políticas que tengan estos principios. Si nos damos en la situación en la que ninguna opción tiene estos principios, bueno, pues ahí habrá que elegir la que más se acerque. La que más se acerque. Ahí es donde entra... O no elegir, que también es legítimo, no votar. Ahí es donde entra la cuestión del mal menor. Es muy complicado porque... Porque mira, bueno, te digo por qué hago esta pregunta, porque... Además yo estoy hablando mucho. No, pero está bien. Para eso ha sido invitado, ¿no? Para ayudarnos Gracias. A entender. Mira, hay gente que dice que, bueno, aplican, por ejemplo, el principio del mal menor de esta manera, ¿no? Tengo opciones abortistas, tengo una opción que no es abortista, que es compatible con todos estos principios no negociables de la ley natural, pero esa opción no le veo tanta posibilidad de llegar. Entonces dicen, bueno, pues el mal menor es votar a favor de esta persona que va a promover ideología de género, que va a promover aborto. Pero la pregunta es, cuando tienes una opción que sí coincide, que sí está en conformidad con todos los principios no negociables, los más importantes de la ley natural y también del evangelio, ¿aplica allí este criterio del mal menor? Claro, a ver, yo diría, a mí no me gusta de entrada la idea del mal menor, porque como tal el mal no se puede elegir. Entonces, cuando hablamos de... Claro, es que el problema es que luego, si hablamos de una cuestión compleja, es verdad que hay una gradación entre el bien y el mal. Podríamos decir, por ejemplo, como hemos puesto un ideal con una serie de principios, estaría los que los cumple todos y luego que los va cumpliendo menos. Evidentemente, una que falla en alguno de estos ya sería mala, pero también podemos entender que no es tan mala como la que los incumple todos. Yo creo que es de sentido común, ¿no? Entonces, yo diría, por dos motivos, y aquí tengo que reconocer que yo, hay una carta que también es importante que escribe el Papa Benedicto XVI a los obispos de Estados Unidos, donde les recuerda esto. Y recuerda que los políticos católicos que vayan en contra de estos principios no deben recibir la comunión porque están en pecado grave. Esto está puesto. Y luego hablan los fieles. Y dice, los fieles deberían regirse por estos principios al votar. Y para no regirse por ellos tendría que ser por algo realmente importante. Realmente importante. Yo qué sé. Es que la verdad es que es muy difícil que se me ocurra algo tan importante como eso, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada es difícil salvarse de esto, poder justificar un planteamiento así, por el mero pragmatismo. Pero es que más tienes un problema añadido. Porque el que hace eso que más o menos tú estabas describiendo, es decir, tengo una opción política que cumple todos los principios no negociables, pero resulta que yo hago un cálculo electoralista, por ejemplo, y digo, no, pero voy a votar de esta manera porque entonces así, tal y cual y no sé qué, porque esto es así. Mira, te pongo un ejemplo histórico. En Perú, hace varias elecciones, se presentaban varios partidos políticos, había, en fin, varios, ¿no? Y, bueno, había algunos que lógicamente uno veía que tenían más, porque en Perú tiene un sistema de doble vuelta, entonces en primera se presentan varios candidatos y luego se elige entre los que hayan quedado, los dos que hayan quedado cuando no tienen una cierta mayoría. Bueno, claro, teníamos había una candidata que era abiertamente comunista, terrorífica, pero que tenía bastante peso, digamos, en las encuestas y tal. Había un tipo
que era un poquito más liberal en lo económico, más, vamos a poner muchas comillas, de derechas, porque no lo era, luego se vio además claramente, pero en el tema moral patinaba bastante. Y se sabía que dentro de su plataforma había gente, pues eso, pro aborto, pro matrimonio homosexual, todo, traía todo además. Y luego tenías a alguien que era bastante antipática en el sentido de que, digo antipática no personalmente, sino que una opción que a algunos les echaba mucho para atrás porque, porque era la hija de Fujimori, que bueno, pues, es un gobernante muy controvertido en Perú, y entonces ella resulta que en el programa político que se presentaba cumplía todos estos principios, y además intencionalmente. Es más, se presentaron varias asociaciones católicas y algunos evangélicos y le pusieron delante un papelito a los dos que, porque claro, los comunistas ya sabíamos por dónde iban. Entonces había otros dos y se les puso delante un papelito para decir, mire usted, comprométanse a defender esto, la vida y la familia. Fíjate que ni siquiera entraba en otras cosas, vida y familia. Y además en términos muy genéricos, que tampoco es que fuera una cosa muy precisa, es decir, a no favorecer el aborto y a no atacar a la familia favoreciendo otras formas de familia. O sea, eran cosas como muy abiertas. Una, la hija de Fujimori, firmó y se comprometió. Y el otro dijo que no se comprometía. Bueno, pues todavía llegó un tipo, espero que se haya arrepentido de su error, porque luego me peleé mucho con él, con este tema, que además tenía mucha fuerza a nivel de medios y tal, porque tenían varias plataformas y esto, que promovió el decir, mira, en primera vuelta vamos a votar a este que no ha querido firmar el compromiso. Y él decía, ¿por qué? Porque entonces, si se presenta en segunda vuelta, no, o sea, si gana esta segunda vuelta, no va a ser tan malo como si entrara esta otra, que era una comunista terrorífica, ¿no? Y entonces al final, en segunda vuelta, tenemos que elegir entre esta, que sí ha firmado las cosas, y luego a lo mejor ahí ya sí la apoyamos. Pero el otro sería este, que hombre, no ha firmado esto, pero no parece tan malo como los comunistas, ¿no? Claro, yo fui directamente contra él, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro, dice, no, hombre, pero es lógico, porque fíjate que luego, evidentemente, todo salió mal y Perú ha sido un desastre a nivel político, aunque, bueno, no va mal en otras cosas, pero en esto, ¿no? Digo, ¿qué estás haciendo? Digo, fíjate el mensaje que tú estás lanzando a los políticos. Les estás diciendo, aunque tú cumplas lo que yo te estoy pidiendo, no te voy a votar. Pues claro, el político que no es tonto dirá, pues ya no te lo doy. ¿Tú qué quieres? No, que protejas la vida y la familia, ¿vale? Toma, mira, me comprometo, pero no te voy a votar. Bueno, pues entonces mañana lo que voy a hacer es decir, no voy a proteger la vida y la familia, ¿no? Porque me quita votos. Es que me parece tan de sentido común que haya gente que no lo entienda. Es decir, la política no va a transformar la sociedad, estamos de acuerdo. Normalmente los gobernantes serán de acuerdo a cómo es el pueblo, y nosotros, nuestra misión es evangelizar, promover la doctrina, el culto a Dios, en fin, el orden moral cristiano, para que salgan gobernantes buenos. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a esta cuestión, hay que tomar también una postura de principios, en mi opinión. Más que nada porque esto es un mensaje que uno lanza. Pero imagínate que uno, yo qué sé, fabrica un producto. Dice, yo voy a fabricar un producto. A ver, ¿qué queréis? ¿Qué producto queréis? Mira, queremos que nos hagas un producto de estas características, así, así y tal, estupendo. Oye, yo me pongo a investigar, fabrico, tal, no sé cuánto, y digo, porque voy a ganar dinero, lo voy a vender, voy a ganar dinero porque estoy escuchando lo que quiere la gente. Y luego llego y no vendo nada. Me he equivocado. Entonces, ¿qué hago? Cambio mi producto. Porque la gente me ha dado una información falsa, que esto puede pasar. La gente a veces es muy falsa. Cuando se hacen encuestas, por ejemplo, aquí en España, se pregunta a la gente, oye, ¿por qué no tienes hijos? Dice, no, porque es que la economía está muy mal. Es mentira. Porque vemos que las personas que tienen mayor medios económicos tienen menos hijos. Es mentira cuando la gente dice eso. La gente miente. Entonces, cuando te dan información falsa, te están diciendo, yo te voy a votar si tú apoyas estos principios. Ahora, yo apoyo estos principios, pero es que no, porque tal y cual, entonces no te voto. Pues entonces la persona que tiene pragmática dice, pues cambio de principios, claro. Así es. O habrá gente que diga, pues lo que hago es no presentarme a elecciones porque no merece la pena, porque esta gente, mira, que les den morcillas, no me presento, porque si yo tengo estos principios y la gente no los quiere, pues, ¿por qué lo voy a defender públicamente? ¿No? La política es tú te presentas para ganar unas elecciones, no solamente para hacer algo testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que eso exige una responsabilidad. Otro tipo de consideraciones de otro tipo yo diría así, no quiero cerrar la puerta totalmente, pero habría que estar muy seguros de que hay una causa realmente grave como para votar a alguien preferencialmente que no cumple estos principios, como para no hacerlo. Y yo, en conciencia... Sobre todo cuando tienes una opción que sí los cumple. Cuando tienes obviamente una opción que sí los cumple. Porque mira, quería a ver si podemos profundizar en este aspecto.
que tiene que ver, yo creo, con la jerarquía en los valores o en los bienes. Hay una jerarquía de bienes, no todos los bienes están al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, por decir, hay gente que no dimensiona el potencial destructor de la ideología de género en una sociedad. No lo ven tan mal. O sea, dicen, bueno, ok, es cuestión de respetar diversas posiciones, pero no piensan en las consecuencias que tiene, por ejemplo, en la educación. O sea, van a formatear, por decir así, por usar esta palabra, a los niños, a los más inocentes, les van a quitar su inocencia en las mismas escuelas. O que pienses que tú en tu familia puedes proteger a tus hijos. Y no ejemplo, es posible. no, pero yo a mis hijos... No, es imposible. Resulta. Yo recientemente invité a Samuel Ángel, un colombiano, hablamos del tema de la corrupción de los menores. Es terrible lo que está sucediendo. Los niños son corrompidos en los colegios por los mismos compañeros. Es muy doloroso porque los niños no son culpables. Esos niños son hijos de papás que o no saben educar o están totalmente contaminados por ideologías, pero eso no quita el hecho de que esos niños son un peligro para otros niños, hijos de papás que están tratando de educarlos bien. Y la verdad es que, bueno, por ejemplo, sociedades como la nuestra, como la de México, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes ya son progres en su mentalidad. O sea, están a favor del aborto, están a favor de las uniones del mismo sexo, es de esos nuevos modelos de familia, supuestamente son falsos modelos de familia, pero están a favor de todas esas cosas porque les han lavado el cerebro en la escuela. Y mucha gente en la sociedad no ve como grave esta cuestión y fácilmente quiere votar a alguien que va a defender la ideología de género, pero no piensa que esa persona te va a quitar a ti, papá, mamá, el derecho de educar a tus hijos según tus propias convicciones, te lo va a arrebatar. O sea, ya esta gente va por todo, pero a veces no se mide eso y dice, no, bueno, es que es más importante pensar en cuestiones como seguridad, migración, pero si destruyes la familia no va a haber seguridad tampoco. Si tienes gente que crece en familias desintegradas, porque constantemente las leyes están destruyendo la familia, no vamos a tener paz en la sociedad, porque vamos a tener gente lastimada, dañada, incapaz de vivir en sociedad porque no tuvo una buena familia. Pero hay gente que no relaciona estas cosas. Entonces, me parece muy importante lo que tú dices, que tienen que ser razones muy graves, para que cuando tienes una opción que sí cumple con todos los puntos no negociables de la ley natural. Que repetimos otra vez, es ley natural, aquí no tiene que ver religión. Eso es. Aunque la religión está de acuerdo, obviamente, con la ley natural. Y la supera, y va más allá, pero sin negarla, eso es. Sin negarla. Cuando tienes una opción que sí respeta todo, y dices, bueno, pero tengo esta otra opción que me parece más viable, por decir así, pero esa opción implica el aborto, implica la ideología de género. Hay gente que no mide el grado de destrucción para el bien común que implica el aborto, que implica el no respetar la vida también del que se va a morir, que están en etapa terminal, porque esta gente normalmente que promueve el aborto va a estar de acuerdo con la eutanasia también. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, los que promueven el aborto promueven la eutanasia. Y es que, pero padre Juan, es que tú fíjate, o sea, nos estamos llevando las manos a la cabeza con razón por las atrocidades que se están viendo ahora en el conflicto nuevo que entre Hamás y los israelíes. Por el genocidio que está habiendo, en este caso, sobre todo a nivel de deportaciones, de movimiento de personas con los armenios o en la guerra de Ucrania y tal. Es que solamente en España, este año pasado, han muerto muchísima más gente violentamente, es decir, muchísimos más niños por el aborto, que vamos, en 20, 30, 50, 100 conflictos de estos. Y sin embargo, ahí, pues no se hace nada. Ese tipo de insensibilidad moral destruye la sociedad. Claro. Literalmente estamos construyendo una sociedad sobre la sangre de niños. O sea, una cosa terrorífica. No puede una sociedad sana así, es una sociedad enferma. Y no podemos esperar que Dios bendiga una sociedad así. Claramente. ¿Cómo Dios va a bendecir una sociedad que... Padre Juan, pero perdona, voy a dar un paso más. Claro, algunos dirán, hombre, claro, estamos poniendo un caso en el que, tú has dicho ahí,
una opción, vamos a poner una opción mala, malísima. Hay una opción que, hombre, no es tan mala, malísima, pero estos principios patinan casi todos. Pero en otras cosas no es todavía peor, ¿no? Y luego tenemos una opción que cumple todos estos principios. Y tú has dicho, sería la opción en la que uno dice, no voy a votar la que cumple todos los principios porque parece que tiene pocas posibilidades de salir, vamos a ir al mal menor. Vale. Habría que plantearse seriamente ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Un tirano realmente salvaje y cruel, un tirano sanguinario y horrible, o un tirano suavecito? ¿Qué es peor? Porque Maquiavelo, este sabio político, iniciador de la política moderna tan terrorífica como es, Maquiavelo tenía eso muy claro. Maquiavelo decía, para él el gobierno no tenía nada que ver con el bien, ni con la verdad, ni con nada. El gobierno era el poder y mantener el poder del príncipe. El príncipe ve esto. Y Maquiavelo en un momento dado dice, vamos a ver, al príncipe le conviene que el pueblo esté contento. Pero no porque eso suponga hacer el bien. No es porque el pueblo esté contento porque el príncipe hace el bien y entonces el pueblo está contento. No. Le conviene que el pueblo esté contento para mantener el poder. Tiene que tener una cierta inteligencia a la hora de hacer el... No, para él no entra ni siquiera el mal. Él no asume que el príncipe haga el mal. Es que simplemente no se lo plantea. El príncipe hace su voluntad. Y su voluntad, por el hecho de hacerla, es el bien. Aunque objetivamente sea el mal, porque por la forma, la concepción errónea que tiene la política Maquiavelo, que es nominalista, en realidad no hay bien ni mal, sino es por eso tan parecido a los políticos de ahora, porque viven ese relativismo, ¿no? Pero es lo que dice, el político tiene que ser inteligente, porque si tú tienes a la gente agitada, nerviosa, enfadada, pues se van a levantar contra ti y te van a quitar. Entonces conviene que te controles, conviene que sea un tipo de tiranía más suavecita, ¿no? O como se ha hablado muchas veces, la democracia totalitaria o la dictadura democrática, que esto se ha hablado. Es una mezcla en la que tú tienes apariencia de ciertas libertades, tienes apariencia de ciertas comodidades. Por ejemplo, en España estamos claramente viviendo en eso. Dice, pero ¿cómo puede ser que en España, hablo de mi país, con el gobierno terrorífico que tenemos, un gobierno desastroso que está dispuesto a hacer lo que sea, la gente no se levanta? ¿No? Porque la gente no pasa hambre, no pasa frío, no tiene libertad económica, eso sí que no. O sea, nadie se puede permitir, digamos, tener, por ejemplo, como, pues eso, el otro día, por ejemplo, yo estuve acompañando en Toledo al director y a la productora de la película Mirando al cielo, ¿no? De San José Sánchez del Río, esa película tan bonita sobre el niño cristero, y les estuve acompañando, y claro, yo decía, jo, fíjate, el poder dedicarse a producir cine. Claro, para producir cine hace falta dinero. ¿Por qué en España no hay cine católico? Hay, pero muy poquito. Y a veces casi son documentales más que películas que suponen una... Porque no hay dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero lo tiene el gobierno. Entonces la gente no vive con libertad, pero como vive con sus necesidades básicas satisfechas, un poquito de diversión, un poquito de satisfacción de las bajas pasiones, la gente no se levanta. Entonces, oiga, no sé cómo explicarlo. Prefiero a Stalin. Porque después de Stalin y de toda esta gente, luego tenemos a Polonia, por ejemplo, un país católico, con gente bien formada. Pues habrá sido una cosa terrorífica, pero es que lo que tenemos en España no sé lo que va a ser después de esto, lo que va a haber en Francia, o en Alemania, o en Italia, después de lo que está pasando en Europa. Porque Polonia pasó el comunismo, lo superó, y ahora es un país, vamos, en el que da envidia. Un país de gente orgullosa de sus raíces católicas, de un orden católico, donde han proclamado a Cristo Rey de Polonia. Es una cosa, vamos, que dice, oye, me da envidia, yo quiero eso para mi país. Pero ellos pasaron el comunismo y comprendieron lo que era un tirano malo, ¿no? Pero cuando tuvieron que quitar un tirano malo, no se contentaron con sustituirlo con un tirano más suavecito. Dijeron, no, nosotros lo que queremos es alguien bueno. Entonces, pretender sustituir a un tirano malo por un tirano suavecito, por un tirano más inteligente, más capaz en el gobierno, para mí es una mala idea. En mi país ha resultado muy mal. En mi país estamos hartos de que la gente opte por este tipo de cosas porque dicen, no, es que los otros son mucho peores. Ya, pero es que no te das cuenta que lo que estás teniendo es simplemente remachar más lo que han hecho los otros, ¿no? Si los otros han hecho cosas malas y los siguientes lo que hacen es mantenerlas y decir, bueno, pero no vamos a quitar porque si no la gente se va a quejar y tal, y nosotros queremos tener a la gente contenta. Son auténticos tiranos. Y yo prefiero los tiranos malos, porque un mal tirano va a ser malo, le va a salir mal y puede permitir que surja el bien. Pero un buen tirano, es decir, un tirano que sepa hacer bien su acción tiránica, que es lo que querría Maquiavelo. Es como decir, ¿qué prefieres? ¿Un mal ladrón, un buen ladrón? ¿No? Yo prefiero un mal ladrón, porque
no sabe robar más, me voy a dar cuenta que me está robando la billetera y voy a decir, quita, chico. Pero si es un buen ladrón, en el sentido de que es un ladrón hábil, va a ser peor porque me va a robar y no me voy a dar cuenta. ¿Me explico? Yo prefiero uno que sea malo, que sea torpe, que sea incapaz, que sea un desastre de gobernante. Si es para el mal, prefiero que sea lo peor. Porque es la única manera de que la gente se harte y diga, mira, ya está bien. Vale, vamos a poner a alguien. Eso, en mi opinión. Como comentando un poco lo que estás diciendo, quien va en contra de estos principios no negociables de la ley natural es un tirano, de todos modos. Hay que decir, es un tirano. Claro. Podrá decirlo con palabras muy duras, podrá decir yo vengo a imponer el mal, podrá decirlo descaradamente, o podrá decirlo con palabras suavecitas como yo aquí vengo a respetar la voluntad de todos, yo no vengo a imponer mis propios criterios, lo que sea, pero a fin de cuentas, ambos están en contra de la ley natural y por lo tanto son tiranos. Ahora, la gente no se pone a pensar, porque hay cosas que son como de sentido común. Vamos a suponer que un sacerdote desde el púlpito predica que él está de acuerdo con las relaciones amorosas sin importar la edad. O sea, yo no le veo problema al amor entre un adulto y un niño, al amor entre, o sea, digamos, pedofilia. No le veo problema a la pedofilia, no le veo problema a la pedofilia. ¿Cuál papá o cuál mamá en su sano juicio va a mandar al catecismo a sus hijos con este sacerdote? Si lo estás escuchando decir que no tiene problema con que un adulto tenga una relación amorosa con un niño. ¿Cuál persona en su sano juicio va a apoyar a alguien que está diciendo yo no tengo problema con el asesinato de seres humanos en el vientre de su madre? Yo voy a respetar a cualquiera que lo quiera hacer. No tengo ningún problema. Yo no tengo problema con que se sature, se mentalice a los niños, se forme o se deforme a los niños con las ideologías en la escuela, en la educación. No tengo ningún problema con esto. Pero gente parece que no hace un análisis más profundo de las cosas, ¿no? Ahora, quería preguntarte esto. En Hispanoamérica y en España, yo creo también, están surgiendo movimientos políticos, a lo mejor están en un grado incipiente, que en estos principios no negociables son compatibles todos, con la ley natural, digamos. Pero tienen la característica de que son movimientos pequeños. No han llegado a ser mayoría. ¿Por qué? Porque normalmente en Hispanoamérica pues, estamos controlados por la extrema izquierda, ¿no? Y eso hace que gente se desanime y siempre se quiera conformar con estos tiranos que dices tú, tiranos buenos, entre comillas, que aparentan ser buenos, ¿verdad? Que no son tan agresivos, pero finalmente son tiranos porque van contra la ley natural. Y la gente dice, bueno, pero es que, ¿qué sentido tiene luchar o unirme a un movimiento tan pequeño o que va surgiendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido pelear por todo lo que creemos? O sea, por el bien común, como ya lo has explicado antes, ¿verdad? ¿Tiene sentido dar batalla o no? Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, acabamos de celebrar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, es ligado directamente a la batalla de Lepanto. Si hubieran pensado así los cristianos, con este tipo de cálculos en aquel momento histórico, bueno, Europa sería musulmana y claro, yo sería musulmán también. Ojo, no, es que muchos pensaron así. Que los franceses pensaron así, por ejemplo, y algunos otros pensaron así. Los que no pensaron así fueron los españoles y los genoveses. Que dijeron, no, vamos a combatir. Pero otros dijeron, no, bueno, pues sale, vosotros mismos, ¿no? No, nosotros, oye, aquí nos quedamos. Pero fueron los españoles con los genoveses, me parece, si no me equivoco, los que dijeron, no, vamos a darle la guerra a los turcos porque tenemos que ganar una libertad y es verdad que somos pocos y somos menos y es difícil ganar esta batalla, pero y la ganaron, ¿no? Ciertamente gracias a la intervención de la Virgen del Rosario y del Papa que está ahí rezando el Rosario durante la batalla, ¿no? Pero hay razones para pelear por todo lo que creemos, aunque seamos minoría, o es estúpido, es ridículo. Porque es lo que algunos están pensando, ¿no? Es ridículo, es estúpido, ¿no? Estos movimientos son muy pequeños, no hay ninguna posibilidad.
Es realmente Sí, es que pelear ese por... tipo de cálculos encierran además, desde el punto de vista humano, incluso son como de poca, no sé, como de poca monta. Yo pienso que también hay que aspirar a lo grande, y es verdad que uno dice, hombre, es que es muy difícil. Yo pienso en mi país, por ejemplo, cuando surgen, ha habido varias opciones políticas que en un momento dado han surgido, algunas han tenido más éxito, otras menos. Ahora, pues bueno, pues ha habido alguna que ha sido un poquito más llamativa, pero siempre tiene ese problema. Muchos católicos eso prefieren, no, bueno, es que con estos no nos ha ido tan mal. Pero claro, pero es que estos te están quitando la libertad de a poquitos. Y tú te crees que eres libre y no lo eres. Y no te das cuenta que así no podemos hacer nada. Yo siempre digo que, evidentemente, lo fundamental es que hay que evangelizar. Y por lo tanto, la Iglesia tiene que buscar un sistema, una sociedad en la que se pueda evangelizar. Por lo tanto, una sociedad en la que no esté luchando contra la competencia del Estado, que está promoviendo ideologías perversas, por ejemplo, ¿no? Que decías antes. Porque entonces es que no podemos evangelizar si tenemos que estar luchando contra algo. Déjenos un poquito de libertad, ¿no? Entonces hay que buscar eso. Generalmente esto corresponde a este tipo de principios no negociables. Y contentarse con otra cosa porque sea menos malo o porque vayamos a comer un poco mejor, pues yo creo que es erróneo. Porque al final, quiero decir, a ver, en todos los regímenes, por terroríficos que hayan sido, incluso en el comunismo, la Iglesia ha sabido sobrevivir y ha salido adelante. Mal, no en una situación ideal, en una mala situación, pero entonces, donde realmente está fracasando la Iglesia, donde está perdiendo, es que no hace falta más que verlo sociológicamente. ¿Dónde está cayendo la Iglesia? ¿Dónde los cristianos están perdiendo fuerza? Precisamente en sitios donde tienen mucha comodidad material, pero tienen, obviamente, sistemas políticos y órdenes sociales que están promoviendo el mal. En Europa, que está eso, en Europa todo el mundo vive muy bien, ¿no? No se pasa hambre, hay sistemas de seguridad social muy buenos, uno tiene medicinas, ¿no? Casi todo el mundo tiene vivienda, se vive en unas condiciones, pues bien, ¿no? Y resulta que uno mira las cifras de la fe y se van por los suelos. Y si decimos, hombre, si la vocación del hombre es una vocación eterna, me parece que estamos haciendo mal negocio, ¿no? Eligiendo este tipo, dice, hombre, es que si elegimos un partido de estos que ahora llaman, por ejemplo, algunos lo llaman partidos de la nueva derecha, ¿no? Porque la antigua derecha es esta blandiblue que en realidad no respetaba estos principios, simplemente pues engañaba al pueblo con eso. Pero ahora tienes esta nueva derecha que sin complejos dice, no, nosotros vamos a defender estos principios, ¿no? Incluso valores culturales que también se pueden defender políticamente, pues valores cristianos, etcétera, que hemos dicho, iría más allá de la ley natural, pero que también son defendibles, por supuesto, ¿no? Y lo hacen sin complejos. Y uno dice, uy, qué miedo, es que si salen estos van a reventarlo todo, va a haber desórdenes sociales, mejor nos quedamos como estamos. Bueno, pues es verdad, pero entonces si nos quedamos como estamos, tampoco justifiques que vas a votar a este porque es mejor. Por eso vota al más malo. O sea, no habría nada que hacer. Entonces, no, el argumento es absurdo, no sé si me explico. Es absurdo decir, no voy a votar a este porque es un poco mejor que el que ya tenemos, ¿eh? No es perfecto, como este otro, que es muy pequeñín y no va a ganar las elecciones, y por tanto, no. Hay que mirar la conciencia también personal y ver lo que uno está haciendo. Yo voy a decir siempre lo mismo. Siempre habrá una opción que sea, por ejemplo, el votar en blanco. Y decir, bueno, pues mira, no. O sea, porque a lo mejor no teniendo, yo que sé, algún motivo, pues sí que hay un motivo de peso, como hemos dicho antes. Ahora, votar al malo antes que al bueno, yo no lo puedo comprender. O sea, me parece directamente que una persona en conciencia ahí sí debería mirárselo. Y si uno quiere formarse, que lea esa carta que hemos dicho del compromiso de los católicos en la vida política y a ver qué conclusiones saca, porque yo creo que la cosa es muy clara, ¿no? Y luego, también, por último, muy importante, la participación política no depende solamente del voto. Esto es también un error que muy típico que nos quieren hacer ver, que uno dirá, bueno, pero es que entonces, bueno, pues si este partido es pequeño, este grupo es pequeño, esta empresa es pequeña, métete y hazla más grande. Métete no en el sentido a lo mejor de que te metas en el organismo del partido, sino difunde, trabaja, colabora, promuévelo, pero no te quedes sentadito diciendo, hoy no, es que este no le sigue nadie. Pues entonces no haces nada, ¿no? Eso es muy Creo yo, me parece. Eso es muy importante. Y también podemos aprender un poco incluso de la historia de los gobiernos de extrema izquierda que tenemos en Hispanoamérica. Algunos comenzaron siendo una minoría, pero fueron tercos, fueron persistentes, lucharon hasta que ahora tienen el poder. Al menos hay que reconocerles que fueron constantes, que no desistieron y que siendo una minoría alcanzaron el poder. ¿Les costó años? Sí. Puede ser que
ahora nos cueste años revertir estos procesos, pero si no empezamos ya, si seguimos como cediendo, negociando, siendo débiles, nunca vamos a vencer un enemigo si somos débiles. Eso es verdad, ¿no? Y el cristianismo tiene mucho que ver con virilidad, con fortaleza, con asumir retos, con espíritu de sacrificio, con combate, con lucha, ¿verdad? Que no significa odio a las personas, matar personas, pero vamos, estamos en un combate por la causa del reino de Jesucristo, y eso es compatible con ser católico también, ¿no? Y recordemos que nuestra Yo iglesia... creo, perdón, que lo que no es compatible con ser católico es ser un pusilánime. Es Exacto. tener el alma pequeñita, que significa, ¿no? Pusilánime es el que tiene el alma pequeñita. Hay que ser magnánimo, hay que tener un alma grande, hay que lanzarse pues con arrojo. Yo creo que eso es fundamental. Muy importante lo que la Iglesia siempre se ha valorado mucho la épica, ¿no? Las historias épicas. Ustedes tienen la historia de los cristeros, por ejemplo, que es una historia épica. Que uno dice, ay, pero es que fíjate, si nos fuéramos ahora a la guerra, la que vamos a... No, bueno, a lo mejor uno puede decir, pues no es el momento a lo mejor de ir a la guerra con las armas, y entonces sí, ahora no lo sé, pero la épica sí que es importante, recordar las hazañas, ¿no? Que ha hecho Dios con los hombres también, porque eso es también en el mundo griego, que ha sido tan importante en la formación del cristianismo. En las historias épicas aparecían los hombres y los dioses. Creían en los dioses, eran politeístas, paganos, pero nosotros son historias épicas que hacen hombres con el favor de Dios, y son historias de providencia, donde Dios al final es el que lo hace todo, que esto sí que lo veían los griegos, ¿no? También, pero bueno, nosotros lo vemos desde la realidad de la fe, que es muy superior, ¿no? Y vemos cómo como insisto, cuando uno piensa, por ejemplo, hablando ahora mismo de México en concreto, cuando llegaron los españoles llevando la fe, pues ya saben que uno de los primeros que vinieron a evangelizar fueron aquellos 12 apóstoles de México, que se llaman, ¿no? Que eran estos franciscanos pobres. Uno decía, pero ¿cómo con 11 frailes desarrapados, con harapos, van a ser capaces? Bueno, pues ganaron a México para la fe católica. Por supuesto, ahí estuvo la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por supuesto, ahí estuvo los continuos prodigios y milagros. Pero ciertamente, si uno hubiera dicho, ¡puf! Todo un... ¿No? Que si Colón, cuando llegó a América, hubiera dicho, bueno, Colón no sabía todavía que había descubierto un continente, pero cuando los españoles se dieron cuenta que habían llegado a un continente que no conocían y que no conocía a Cristo, hubieran dicho, ¿y ahora qué hacemos? Es que si somos 4 gatos, ¿cómo? Y tan pecadores y tan miserables y lo que uno quiera, ¿cómo? No dijeron, oye, vale, a la faena, a evangelizar. Y se lanzaron. Y cualquiera hoy diría, estaban locos. Yo creo, vamos, yo lo pienso. A veces yo valoro si uno se da cuenta de lo pequeñita, por ejemplo, que es España, y España se nos hace muy grande, pero tú lo comparas con México, y España es pequeñísima en comparación de México. Y sin embargo, los españoles fueron capaces de transformar, porque ahí no hubo un dominio, lo sabemos, nosotros no caemos en las tonterías de la leyenda negra. Estas tierras, las Sí, civilizaron, nos trajeron civilización, nos trajeron progreso. sí, Eso sí. es la verdad. Y llevaron la fe, que es lo más importante, pero fueron capaces de llevarla. Porque uno diría, hombre, pero ¿cómo está por capacidad, no? Yo, que me he movido mucho por los Andes de Perú, pues 4 o 5 mil metros de altura no existen en España. Y allí llegaron los misioneros a predicar la fe, construir iglesias, construir pueblos, enseñarle a la gente su propia lengua, a escribir su propia lengua. Siempre recordemos la gramática del náhuatl, la segunda gramática de una lengua vulgar, porque estaba el latín y el griego, y luego se hizo la gramática del español, Antonio de Breja, de la lengua castellana, y después la gramática del náhuatl, antes de la gramática del inglés, antes de la gramática del francés, muchísimo antes de la gramática del italiano. Y dices, oye, esta gente, ¿de qué pasta estaban hechos? Una vez más, yo pienso, siempre se dice eso, ¿no? Que somos enanos a lomos de gigantes, pero es que a veces también debería darnos vergüenza lo pequeñitos que somos, porque nos ahogamos en un vaso de agua. Esta gente, si hubiera sido así, se hubiera quedado en su casa. Claro, y no, es gente grande. Entonces, yo creo que parte también para estas cosas es que recordemos todas estas historias épicas, por eso es tan importante luchar contra la leyenda negra, que nos empequeñece a los católicos, que nos hace pensar que no valemos para nada, que todo lo hacemos mal, y es que está basado en la mentira. La verdad es que los católicos, yo obviamente estoy orgulloso por ser español, ¿no? Pero cualquiera debe estar orgulloso por ser católico, porque esto los españoles no lo hicieron por españoles, lo hicieron porque eran católicos. Claro. Entonces, un católico tiene que decir, oye, qué grandes somos.
qué grande es el hombre cuando se pone al servicio de Dios y es capaz de hacer cosas tremendas. No vamos a ser capaces de transformar un país concreto, de promover el bien. Claro que somos capaces. Entonces no podemos empezar, no, como no vamos a poder, entonces, bueno, pues no sé. Y ojo, porque los evangelizadores se enfrentaron a este problema. Yo he estudiado mucho la historia de José de Acosta, que no me canso de hablar de él porque me parece un grande. José de Acosta, que es un jesuita, que es el segundo provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, cuando llega al Perú, los mismos españoles estaban diciendo, que los indios, qué difíciles son, caramba, o sea, qué guerra dan, lo difícil que es enseñarles las cosas. Mira, mejor dejémosles, simplemente, hombre, con que, claro, en Perú no había muchas cosas de sacrificios humanos y tal, pero que cumplan un poquito las leyes naturales y les dejamos, pero ¿cómo le vamos a anunciar a Cristo si no lo entienden? Y este José Acosta dijo que no, hay que hacer catequesis, hay que dejar la vida, hay que dejarse el pellejo. Y ahí estaban los misioneros muriendo por dar la fe. Oye, hay que tener un respeto, ¿no? No hay que a la primera dificultad echarse abajo. Entonces, yo creo que también muchas veces cuando se hacen estos cálculos, a veces que son cálculos muy, no, es que claro, tal, porque hay que ser consciente de que en el fondo lo que se esconde son almas pequeñitas. Nosotros no podemos caer en eso, entonces la iglesia se nos hunde. Exactamente. Tengo esa idea, no sé. No, exactamente. Pues mira, excelente. Creo que ha sido una muy buena reflexión y creo que es muy necesario que los católicos nos formemos en este tipo de temas, porque yo creo que hay católicos de buena voluntad tratando de hacer algo de bien en la política, pero no tienen la formación, o no conocen esos principios no negociables, o no se han puesto a analizar a fondo las diversas opciones que hay según estos principios no negociables. Te quería pedir de favor, antes de cerrar el programa, ¿podrías repetirlos muy brevemente? ¿Cuáles son esos principios no negociables? Yo creo que la formulación más concreta es la de Sacramentum Caritatis número 83. Entonces, recordemos, para el que quiera leer, tanto el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ese es más largo, nota sobre el compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, ese es un documento más largo, y luego también puede encontrarlo resumidito en Sacramentum Caritatis, una exhortación apostólica de Benedicto XVI, el número 83. Y en ese punto, donde habla de la coherencia eucarística, precisamente de la unión entre la participación en la Eucaristía y la vida política, dice, y si quieres leo todo el párrafo donde viene ahí resumido. Dice, es importante notar lo que los padres sinodales, del sínodo que se hizo sobre la Eucaristía, han denominado coherencia eucarística. ¿Qué tiempos aquellos en que los sínodos salían estas cosas católicas? A la cual está llamada objetivamente nuestra vida. En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Qué importante es esto. El culto a Dios tiene consecuencias sociales. Al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Primer principio. Segundo, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tercero, la libertad de educación de los hijos. Cuarto, la promoción del bien común en todas sus formas. Los 4 principios son los principios no negociables. Dice, estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto, además, tiene una relación objetiva con la Eucaristía. Los obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores, ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado. Ese párrafo lo resume todo. Excelente, de Sacramentum Caritatis. Lo voy a poner para la gente que nos está viendo. Este programa está en directo, pero terminando el programa, en una hora más va a estar en la descripción del video los 2 documentos que ha mencionado el padre Francisco José, que obviamente siempre es mejor que ustedes lo lean directamente, es mejor. Los comentarios
que se hacen son buenos, pero siempre es mejor que tengamos el contacto directo con los textos. Padre Francisco, muchas gracias de verdad por este tiempo. Creo que ha sido una exposición muy clara y que va a ser de mucho provecho para todos, para la audiencia. Este canal lo ve gente no solamente de México, también de España, también de otros países de Hispanoamérica, y me gusta mucho decir Hispanoamérica. Eso, muy bien. Sí, viva la hispanidad. Muchas gracias. Sí. Quiero pedirte que nos des la bendición para terminar este programa, por favor. Por supuesto. Bueno, primero te agradezco este espacio y que nada, que yo estoy muy, muy contento y muy a gusto de poder hablar de estas cosas y espero que hayan servido para todos, y yo espero también haber respondido a lo que enseña la Iglesia, ¿no? Como siempre hay que decir que uno se somete al juicio último de la Iglesia y todos nos podemos equivocar, pero al menos mi conciencia está que he intentado irme a lo que la Iglesia enseña sin deformar. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues muchas gracias. Les recuerdo a todos que vayan a ver el canal que está cada vez mejor, el de la Sacristía de la Vendée. Allí donde está no solamente el Padre Francisco José, sino también otros hermanos sacerdotes. Son 6. Son 6, ¿verdad? Somos 6 fijos, pero tú eres también parte del canal, todos son parte del canal, todos los sacerdotes Contrarrevolucionario es parte allí nos encontramos. De la Sacristía de la Vendée. Vayan a ver ese canal, tiene programas interesantísimos que son muy importantes para los tiempos que estamos viendo ahora, entonces también lo recomiendo muchísimo. Estamos haciendo una red de sacerdotes amigos, hermanos y amigos en toda Hispanoamérica. Pues muchas gracias a todos, gracias por la confianza que nos tienen, gracias por su atención, les recuerdo, conserven su fe y que viva Cristo Rey. Que viva. Hasta la próxima.